Vamos a hablar de ototóxicos y su consecuencia sobre la pérdida auditiva. Como introducción podemos decir que hablar de ototoxicidad es la capacidad que tienen ciertas drogas de producir un daño irreversible habitualmente al oído interno y pueden afectar tanto la parte coclear de la audición o la parte vestibular referida al equilibrio. Las drogas más comunes que producen esta ototoxicidad y que se dan de uso habitual en la medicina son los antibióticos aminoglucósidos, los antineoplásicos como el cisplatino, antiinflamatorios como los salicilatos, diuréticos, especialmente los de asa, y los compuestos con quinina, siendo los más comunes de producir daño los antibióticos aminoglucósidos y los derivados del platino. Los síntomas más frecuentes de la clínica están referidos a los zumbidos o acúfenos agudos, a la hipoacusia neurosensorial, principalmente en las primeras etapas en las altas frecuencias, mareos y vértigos. Se utilizan los aminoglucósidos para infecciones graves, habitualmente causadas por las enterobacterias y por la pseudomonas, que son bacterias habitualmente muy resistentes. El daño es directo sobre las células ciliares externas y es a través de la liberación de radicales libres, que ya veremos a continuación. Es desgraciadamente muy usado en las infecciones urinarias, en las meningias y en las infecciones de los niños, cuando no sabemos todavía el causal. Hay que recordar que son solo de vía inyectable, ya que no son capaces de absorberse por vía digestiva. El mecanismo de acción es muy simple. El aminoglucósido entra a la célula ciliada a través de canales que existen entre los cilios y se unen al hierro adentro de la célula, lo que termina haciendo una especie de oxigenación que en realidad es liberar radicales, y estos radicales libres lo que hacen es determinar la lesión finalmente porque activan a nivel de la mitocondria el citocromo C y lo que hace es aumentar la apoptosis. La apoptosis no es más ni menos que la muerte celular programada que nuestro cuerpo tiene ya diseñada genéticamente para todo tipo de células. Los aminoglucósidos más conocidos son la streptomicina, que se usó muchísimos años para la tuberculosis, para el tratamiento de tuberculosis, y la gentamicina, que se usa muchísimo para el tratamiento de infecciones urinarias, por ejemplo. Estas dos producen grandes síntomas vestibulares, mientras que la amicacina es la que más afecta a la parte auditiva del oído interno. Ahí tienen la lista de los antibióticos involucrados, que son muy frecuentes. El otro gran grupo son los antineoplásicos, o sea, las drogas que se usan para combatir el cáncer, derivados del platino. Así tenemos que el cisplatino, el carboplatino o el oxaliplatino se utilizan mucho en muchas variables de tumores malignos, como son el cáncer de pulmón, el de cabeza y cuello, el de páncreas, el de colon, el de testículo y muchos otros. El mecanismo de acción es directamente destruir las células del ganglio espiral, ya no tanto las células ciliadas, sino la del ganglio espiral. El 60% de los pacientes pediátricos que reciben cisplatino van a tener una pérdida auditiva, razón por la cual se recomienda el uso de antioxidantes para prevenir cuando el niño está en tratamiento con un antineoplásico de este grupo. El cisplatino entra también a la célula ciliada y a la célula ganglionar por un canal transductor, y lo que se une aquí es distinto, se une con complejos de monohidratos donde se activa el NOX3. Esto resulta también en una liberación de radicales libres que a través de otro tipo eh, de proteína, diríamos, entra en la mitocondria, altera el citocromo C y finalmente da la señal hacia la muerte celular, que es la apoptosis preparada. Los salicilatos y quinina es otro gran grupo. Los salicilatos generalmente producen una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la estría vascularis, disminución que a veces es transitoria, por lo cual esas hipoacusias pueden ser recuperables, pero no todas. Y están muy presentes los salicilatos, son los derivados del ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, y están, le decía, muy ligados y presentes en los productos antigripales de venta libre.
Y el otro gran capítulo son los derivados de la quinina. El derivado de la quinina, los más famosos, tienen que ver ahora en este tiempo de COVID-19 porque están muy en boga, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que originalmente fueron diseñados por el tratamiento de la malaria y hoy tienen más difusión en otras enfermedades, por ejemplo reumáticas, pero son altamente tóxicos para el oído y también, hay que decirlo, altamente tóxicos para el corazón. En definitiva, el diagnóstico temprano, si pudiéramos hacerlo, en estos pacientes que están sometidos a este tipo y uso de drogas, si se pudiera prevenir el no uso sería lo ideal, pero muchas veces en un tumor no tenemos ninguna otra alternativa, razón por la cual tendremos que hacer unas autoemisiones acústicas, principalmente en productos de distorsión, son muy sensibles al daño. La segunda es la audiometría de alta frecuencia, que se debería usar mucho más, ya que las primeras frecuencias afectadas en el audiograma están por encima del audiograma normal, sino que se ven en el audiograma de alta frecuencia, que son precisamente las frecuencias a partir de los 10 kHz, alrededor del 12.000, 13.000, 14.000 kHz. Ahí se produce principalmente el primer daño producto de la toxicidad mediada por fármacos o drogas. Entonces esto sería muy interesante a los fines de prevenir. Finalmente, la audiometría tonal que conocemos todos es muy sensible, pero ya cuando la lesión está establecida. Este es un trabajo de la Asociación Americana de Audiología, donde habla de dos formas de clasificar el riesgo del paciente que está sometido a este tipo de drogas. Uno está hecho un sistema de graduación de Chang y el otro es un sistema de graduación según el tono. Y van a ver que va de 0 a 4. A mayor número, mayor pérdida auditiva y mayor irreversibilidad de la lesión. Para no entrar en muchos detalles, fíjense que en la clasificación de Chang va tomando en cuenta la audiometría convencional y la audiometría de alta frecuencia, alternativamente, porque es una forma bastante fácil e importante de determinar la ototoxicidad en los primeros estadios. Mientras que en la clasificación por tonos audiométricos tiene en cuenta primero el primer grado, el más sensible, 8, 10 y 12 kHz. Si después van viendo, pasa a las frecuencias que están en el audiograma tonal habitual, 1, 2 y 4 kHz. Después vuelve a la frecuencia altas y así va rotando hasta pérdidas realmente muy importantes en el audiograma convencional. Estas clasificaciones son muy interesantes a los fines de saber en qué momento pudiéramos algún paciente que está en tratamiento con algún tipo de esta droga incorporar algún preventivo para evitar que se dañara más o, en el caso que se pudiera, sugerir al médico que cambiara la droga, si es posible, no siempre lo es lamentablemente, sobre todo en los pacientes tumorales, cambiar la droga por alguna que genere menos daño. El seguimiento es muy importante una vez que un paciente entra en un protocolo de este tipo. Habría que hacerlo con estudios apenas instituidas las drogas, o sea, a las 72 horas de comenzado los tratamientos, habría que hacerlo, como les dije, con autoemisiones, audiometría tonal y audiometría de alta frecuencia, y realizar un control semanal o, en su defecto, cada 2 semanas. Mientras que si estuviéramos en presencia de un paciente tumoral que tiene que ser tratado con un derivado del platino, sí sería muy interesante que antes de empezar el tratamiento tuviéramos un chequeo audiológico a los fines de saber desde dónde partimos y ver cuando la audiometría de alta frecuencia o la autoemisión, que es más sensible, como les mencioné, empieza a perturbarse, poder actuar ya sea poniendo algún tipo de drogas quelantes, que son las que evitan el daño, aunque pueden interferir en la acción del fármaco, o en su defecto hablar con el oncólogo a ver si hay alguna otra alternativa que no sea del platino para estos casos. Obviamente aquí el problema es muy difícil porque estamos en presencia de tumores que ponen en riesgo la vida y que no tienen otra opción, razón por la cual lamentablemente algunas veces hay que elegir, si cabe la palabra, entre salvar la vida y perder la audición.
sabiendo que después la audición se podrá recuperar por otro tipo de prótesis, como puede ser audífonos o incluso implantes cocleares en los daños más severos. En conclusión, las drogas que más ototoxicidad producen son los antibióticos aminoglucósidos y los antineoplásicos, como les mencioné, derivados del platino. Drogas como la hidroxicloroquina y la citromicina, que hoy están tan en boga porque son utilizadas para el tratamiento del COVID-19, incluso hay un presidente, posiblemente el presidente más importante en cuanto a poder, me refiero, del mundo, la nación más poderosa del mundo, lo usa en forma preventiva sin tener en cuenta que puede producir hipoacusia reversible y también daños cardíacos, arritmias sobre todo, que pueden costar la vida. Y finalmente, la necesidad de protocolizar los controles en todo paciente que use este tipo de drogas y podamos detectarlo de manera temprana a través de los estudios que se mencionaron. Con respecto a bibliografía, ahí les dejo 3 trabajos que pueden buscarlos en internet, donde es importante que para quien quiera ampliar el tema. Y también en el módulo va a existir un listado de todas las drogas que están demostradas que producen algún tipo de ototoxicidad.